Iglesia de Santo Domingo, Soria, España. Esta iglesia se encuentra ubicada en la Plaza Condes de Lérida número 2, en la provincia de Soria, España. Contexto histórico. Esta tierra fronteriza se encontraba en continua disputa entre cristianos y musulmanes durante los siglos X y XI. En el año de 1119, la existente Soria cae en manos cristianas con la ayuda del monarca aragonés Alfonso el Batallador. Después del suceso se crea una muralla defensiva. Tras la muerte del rey Alfonso, Soria pasa a ser gobernada por Castilla de Alfonso VII, quien establece a Soria como centro de las llamadas Extremaduras castellanas. Durante la segunda mitad del siglo XII y principios del XIII fue donde Soria tiene su mayor esplendor. Santo Tomé es una de las 35 parroquias urbanas. Cuando el rey Alfonso VIII se casa con Leonor de Plantagenet, hay una notable influencia cultural francesa en la corte castellana. La iglesia de Santo Tomé funcionaría como parroquia hasta el año de 1556. Fue levantado junto a ella un convento dominico, actualmente se le conoce como Iglesia de Santo Domingo. A finales del siglo XVI y principios del XVII fue remodelada constantemente en la reconstrucción de su cabecera y en la adición de varias capillas laterales de gusto clasicista. En el siglo XIX los dominicos abandonaron el convento. La última intervención que se le hizo a la iglesia fue entre los años 1990 y 1994, siendo así lo que conocemos actualmente en la construcción. Etapas constructivas. Primitiva de la primera mitad del siglo XII. Constaba de una sola nave y torre adosada al muro norte. Se conserva un tramo situado a continuación del transepto. Románica de la segunda mitad del siglo XII. Tenía 3 naves, de las que la central es de anchura doble a cada una de las laterales. De este trazado son los 3 tramos finales del templo, si bien el primero de ellos se ha alterado posteriormente por el añadido de unas capillas laterales. La que ocupa la posición norte se manifiesta al exterior, sobresaliendo más que la propia torre. Tardorrenacentista del siglo XVI. A esta época corresponde la cabecera de traza pentagonal, las capillas antes aludidas y el transepto. Este de igual longitud que el ancho acumulado de las 3 naves, por lo que no se hace ostensible al exterior. La fachada se estructura horizontalmente en 2 órdenes de arcos ciegos superpuestos, que enmarcan la portada y un rosetón central por encima de esta. Ambos pisos presentan un doble conjunto de arcos geminados a cada lado, siendo los inferiores de mayor altura y esbeltez. Arquería superior derecha. Como su simétrica del lado izquierdo, se compone de 2 parejas de arcos geminados ciegos, entre los que se interpone una pilastra. Arcos de medio punto de enormes dovelas, 4 o 5 por arco, baquetonadas y lisas. Apoyan sobre columnas provistas de capiteles de variada iconografía que combinan las figuras humanas con las de fantasía. Arquería inferior izquierda. Esta y su simétrica del lado derecho son muy parecidas a las del orden superior, con la salvedad de que éstas son más altas y los fustes de sus columnas más esbeltos. Los arcos, en este caso, están formados por tan solo 3 dovelas. Los capiteles, por su parte, muestran temas decorativos diversos, como grifos, sirenas, animales y algunas escenas bíblicas, como la adoración de los Reyes Magos o 2 figuras que posiblemente podrían representar a Adán y Eva. La cruz florenzada hace de pináculo del frontón. Está formada por una sola pieza de piedra hábilmente orada. La que se exhibe actualmente es una réplica de la original, colocada en 1976. El rosetón está dividido en 8 porciones por columnillas encapiteladas, sobre las que voltean arcos ultrasemicirculares decorados. 4 círculos concéntricos dan lugar a un marcado abocinamiento,
el exterior se queda en tan solo un semicírculo. A modo de arco de medio punto, apoya sobre columnillas. Por fuera se dispone una chambrana de puntas de diamante. La zona inferior está muy deteriorada por efectos de la lluvia, pero las dovelas superiores muestran en figurillas de leones, jabalís y otros animales, y escenas de caza de gran valor compositivo. Portada: el elemento más valioso de la fachada y aun de todo el conjunto. Por encima de ella, en sus enjutas, dos figuras sedentes representan a dos personas no plenamente identificados, en quienes tradicionalmente se ha querido ver a los monarcas fundadores del templo, Alfonso VIII y Leonor de Inglaterra. Si bien ambos carecen de la corona real y poseen, por el contrario, un halo impropio de los reyes. Una de las esculturas es varonil por ser barbada, mientras que el desgaste que ha sufrido de la piedra de la otra la hace irreconocible. Tímpano: en su posición central, en su oval mandorla, destaca el tradicional Pantocrátor, sentado en el trono con el niño en su regazo. Sobre la cabeza de Dios Padre, el Espíritu Santo en forma de paloma completa la majestad trinitaria. Está rodeado por los 4 evangelistas representados por ángeles de grandes alas, que aportan las cabezas de los animales a los símbolos con los que se les vincula alegóricamente. Abajo, en los extremos, la Virgen con corona real y un varón con la cabeza nimbada, que sería San José o Isaías. La jamba izquierda de los capiteles constituye una serie de escenas del Antiguo Testamento, alusivas a las creaciones del mundo y a los orígenes de la humanidad en su inicial esencia en el paraíso terrenal. La jamba derecha de los capiteles representa escenas bíblicas del Antiguo Testamento, referidas a Adán y Eva y a sus hijos Caín y Abel. Arquivoltas. Las 4 arquivoltas están profusamente decoradas con figuras dispuestas radialmente. Los temas ornamentales proceden de la Biblia y del Apocalipsis en su mayor parte. Arquivolta interior. Las dovelas de esta arquivolta representan a los 24 ancianos del Apocalipsis, todos ellos con la cabeza nimbada, es decir, con una aureola, tocando diversos instrumentos musicales. La expresión de los rostros es de serenidad y no todos dan muestras de ancianidad. La dovela que hace de clave representa un ángel con las alas abiertas. Segunda arquivolta. En las dovelas de la segunda arquivolta se narra la matanza de los inocentes, con soldados armados de espadas y cubiertos por cotas de malla, quienes arrebatan a los niños de sus madres y los asesinan. En una de las dovelas superiores, Herodes recibe al oído los malos consejos de un demonio, mientras que en la dovela central hay 2 ángeles que reciben las cabezas de los inocentes degollados, que Abraham, majestuosamente sentado entre ambos, acoge en su seno. Tercera arquivolta. Una completa narración del nacimiento de Jesús, la anunciación, la visitación, las dudas de San José pensativo, el parto, el bautismo de Jesús, la escena de Belén. En el centro, la mano que da su bendición. Luego, Herodes recibe la noticia del nacimiento, la adoración de los 3 reyes magos, una simpática representación de los magos durmiendo en una misma cama, mujeres oferentes y la huida a Egipto. Esta última dovela con las figuras en posición vertical y no radiales, que es el único caso en toda la portada. Arquivolta exterior. Se escenifica en esta última arquivolta la pasión y muerte de Jesús, la oración en el huerto de los olivos, el beso de Judas, el apresamiento por los soldados, la flagelación, el buen ladrón, la crucifixión, el enterramiento, el sepulcro guardado por un ángel, las 3 Marías, los apóstoles en larga fila y por fin la Magdalena arrodillada ante Jesús resucitado. La torre se adosa al norte de la iglesia, integrada en el tramo de la misma que perdura del primitivo templo de principios del siglo XII. Tenía 3 niveles, el inferior muy superior en altura que los otros 2. Vanos campaneros de medio punto en la planta superior, arcos de medio punto cegados y de mayor luz en la planta intermedia. Doble orden de arcos geminados cegados en la planta inferior. Son estos apuntados y lisos, haciendo de la parte luz una columna con capitel, muros levantados en soga y tizón. Cabecera. En el siglo XVI fue sustituida la cabecera original
con la existente hoy en día, de planta poligonal y estética tardogótica, cubriéndose con una bóveda de crucería estrellada y decorándose posteriormente. Planta del templo. Tiene planta de cruz latina, con 3 naves, crucero que queda hacia el tramo medio a causa de la ampliación y ábside pentagonal. La parte más antigua corresponde al muro norte y a la torre, de comienzos del siglo XII. A finales de esta centuria se levantan la fachada y el resto de las naves. Las dos laterales se cubren con bóvedas de cañón cuyos arcos fajones se apoyan sobre ménsuras con rostros bárbaros y alojan sendas capillas del siglo XVI, la del Santo Cristo y la del Rosario, que junto a la capilla mayor, al ser renacentistas, desafinan con el resto del ambiente románico. El templo en su interior está dividido en 3 naves separadas por arcos ojivales y bóvedas de cañón apuntado, excepto en el último tramo, que es de medio cañón. Este pertenecía al templo primitivo. La nave central se divide en 3 tramos con bóveda de cañón ligeramente apuntado, separándose este espacio de las laterales por arcos formeros sustentados en haces de 12 o 14 columnas que forman una robusta pilastra. En esta nave del templo se ilumina con un gran rosetón. Se dice que aporta cristalería del año 1917, mientras que las laterales se quedan con una ligera luz procedente de 2 pequeñas ventanas en el arco de medio punto. Las ábsides son del siglo XVI y son de estilo renacentista, además de que utilizaron técnicas como la iluminación, la definición atmosférica, la anatomía y el escorzo. Lograron hacer que las formas tridimensionales parecieran mucho más realistas en cuanto al espacio bidimensional de estas. Además, otros artistas se distinguieron por representar formas humanas en cuanto al realismo. Bóveda de crucería. La bóveda de crucería y decorándose posteriormente con un retablo barroco en el que destaca la talla de Santo Tomé, obra de Francisco Cambero, quien fue escultor, y Constantino del Castillo, pintor, entre otros. Los capiteles interiores se centran en temática vegetal y animales como leones, dragones y grifos. En cuanto a los materiales, el petrio era utilizado en la construcción del frontis, que es una roca sedimentaria arenisca del tipo cuarzo-arenitas y subarcosas. De estas rocas citamos las areniscas, que son formadas por granos de cuarzo. Se trata de un material fácil de labrar y tallar, es decir, que se deja decorar tanto como se muestra en las portadas, aleros o canecillos de numerosas arquitecturas. También se mencionan las piedras calizas, que eran empleadas para las decoraciones. La serpentina, que procede del olivino. La pizarra, que era empleada como material de cubierta. La cuarcita procede de la metamorfosis de la arenisca. El mármol procede de recristalizaciones de las dolimias y las calizas. Este material era utilizado más por su belleza.